¿Cómo está, Leandro? Buen día, ¿cómo andás? Muchas gracias por la invitación. Bien, bien. Buenas. ¿Qué se siente ir ahí en la pole position y toda esa carga de responsabilidad que todo el mundo dice, ahora van a ganar después de tanto tiempo? Sí. ¿Te da confianza o te dice, no me pongan esa responsabilidad? Viste, el turco decía, el que entra papa sale cardenal al cónclave. Así que vamos de a poco, sin exitismos y agradeciendo obviamente a la gente la confianza y eso, pero con responsabilidad. Que la derecha se dividió en muchas partes. Todavía no están armadas las listas, pero da la impresión de que van muy divididos. Sí. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Por qué pasó eso? Porque uno, perdóname, ¿no? Pero uno dice, con semejante caja seguro se van a poner de acuerdo. No se pusieron de acuerdo. Bueno, justamente por eso, por semejante caja. Entonces, seguramente hay algo ahí que tiene que ver con el reparto de los negocios que están vinculados a la ciudad. Después que también se dio un fenómeno, ya el último año del gobierno de Larreta estaba muy marcado en la situación de abandono, la sensación generalizada de abandono, y el tiempo de Jorge Macri terminó de completar una sensación generalizada de fin de ciclo. Entonces hay actores que juegan dentro de la coalición de Jorge Macri que están más interesados en mostrarse como opositores que en mostrarse como oficialistas. Y con la ruptura que se dio con La Libertad Avanza, y la ruptura que se dio con Horacio Rodríguez Larreta, Macri creo que incluso está incentivando otras listas para que se empiecen a sacar entre todos. O sea, el gobierno de la ciudad incentiva también la fragmentación. Que a mí me gusta mucho lo de desdoblamientos porque nos da la oportunidad de hablar de ciertos lugares. O sea, la verdad, fundamentalmente los periodistas hablamos de política nacional, ¿no? Nos cuesta mucho entrarle como si no fuera importante. Y la verdad que es importante. Porque tu vida cotidiana, lo que pasa ahí, en la esquina, tiene que ver con el jefe de gobierno, no tiene que ver con el presidente. El presidente está muy lejos de ahí. Entonces, si vos tenés que decir, bueno, los graves problemas los tenés que definir en 2, 3, 4 puntos que a vos te parecen que son los que se pueden cambiar si hay un cambio de signo político. ¿Cuáles son? Bueno, primero todo lo que tiene que ver con los servicios públicos que hace el metro cuadrado, que es lo que decís vos, ¿no? Que de verdad es la calidad de vida de la gente que vive en esta ciudad. El subte, la vereda, la basura, la seguridad. Para todo eso, nosotros vamos a hacer una propuesta seguramente después de Semana Santa que le va a proponer a los porteños una mirada alternativa de la que viene proponiendo el gobierno de la ciudad. Obviamente venimos haciendo una descripción. Si vos más o menos me seguís en redes, yo estuve durante todas las vacaciones mostrando el deterioro de la ciudad en materia de infraestructura urbana, en materia de seguridad, en materia de modelo social. Así que eso tiene que ver con una presentación del problema que nos parecía importante, encuadrar el problema del deterioro de la calidad de los servicios públicos. Después todo lo que ¿Te puedo parar ahí? Sí. Los servicios públicos. Es algo de que casi no se habla, y a mí me pasa cuando los trabajadores del Destape te dicen, no, sí, está bien lo que nos dan, pero ¿sabes qué pasa? Subió tanto el transporte, fundamentalmente el subte, que eso me cambió toda la ecuación económica. Y es una restricción para ir a trabajar. Es decir, y me han dicho en algunos lugares que médicos, enfermeras, no van a trabajar porque dice que les sale más caro el transporte. Y es un tema de que casi no se habla. Sí. Bueno, ahí tenés un tema, pero después tenés todo lo que tiene que ver con la planificación urbana, que en los códigos del PRO tradicional son los negocios. Los negocios inmobiliarios vinculados a la venta de tierra pública, el código urbanístico, inclusive los distritos económicos, que son lugares donde con incentivos fiscales, en lugar de buscar que se desarrolle la economía, generan condiciones de negocios inmobiliarios para los amigos del PRO. Eso es como un tema que en este barrio pegó mucho, ¿no? Todo el tema del código urbanístico, de la construcción descontrolada, de la venta de excepciones para que los tipos en un lugar donde podían construir 3 pisos puedan construir 14 y todo eso. Se planteó muy bien en la campaña y es el segundo tema. Y después todo lo que tiene que ver con el modelo social y el modelo económico productivo. Vos recién decías, el jefe de gobierno tiene que ver con lo inmediato, sí, pero también tiene que ver con la posibilidad de crear oportunidades y con la posibilidad de darte una mano si te pasa algo. Y esas dos dimensiones están ausentes en el debate de la ciudad. Nadie que tiene una buena idea se imagina al jefe de gobierno dándole una mano con algún financiamiento para poder crear una empresa, para poder llevar adelante un proyecto o un emprendimiento. Cosa que sí pasa en otras provincias de la Argentina, ni siquiera te digo capitales del mundo. Y tampoco, me parece que tenemos la sensación los porteños de que si vos tenés un problema podés ir a golpear la puerta al gobierno de la ciudad que te lo va a resolver. O sea, el PRO transformó al gobierno de la ciudad en un lugar donde vas cuando no tenés problemas. Si tenés problemas, ahí no vas. Como los bancos. Sin embargo, fue muy votado.
Sin embargo, tuvo 2 gobiernos de Mauricio Macri, 2 de Larreta y ahora otra vez hay un Macri. ¿Por qué? Robert, ellos construyeron un proyecto que fue propositivo. Yo he dicho muchas veces que tanto Mauricio como Néstor fueron los 2 tipos que mejor entendieron la crisis del 2001 y rearmaron sus espacios políticos leyendo los cambios sociales, en la subjetividad, en el mercado de trabajo, en las expectativas de la sociedad. Entonces, Macri interpretó que el porteño tenía aspiraciones que el peronismo no lograba de alguna manera expresar, o no las expresaba como él creía que había que expresarlas en la ciudad de Buenos Aires. Y construyó una coalición policlasista con peronistas, con radicales y con independientes, que le permitió incluso disputar parte del electorado que era progresista culturalmente, ¿no? Que existe eso, aunque algunos lo menosprecien. Es un sector importante que muchas veces fue el que le dio la posibilidad de gobernar al radicalismo, otras a Ibarra, digamos, y bueno, ese electorado termina incorporándose al PRO cuando ellos definen una identidad propositiva. Ellos eran pro crecimiento, pro inversión privada, pro eficiencia. En algún momento de los últimos años dejaron de ser pro para pasar a ser anti. Entonces ya, viste, no eran el partido de la meritocracia, viste, eran el partido del antiperonismo, era el partido del antikirchnerismo, era el partido que te garantizaba que los orcos o los simios no van a cruzar la General Paz y no nos van a invadir. Es un discurso muy berreta, eficiente en un sector de la población, porque efectivamente eso asusa fantasmas que existen en nuestra sociedad, pero después hay un sector del electorado de ellos que dice, pará, yo a vos no te voté para que evites que nos invadan los orcos. A vos te voté para que me resuelvan los problemas, para que Buenos Aires esté mejor. Y eso tiene mucho que ver con la aparición de la ultraderecha, porque la ultraderecha los lleva a ellos a posiciones cada vez más extremistas. Por eso es la crisis de identidad. Claro. ¿Entendés? Claro. La aparición de un tipo como Milei lo obligó, por ejemplo, a Jorge Macri a abandonar políticas públicas del gobierno de la ciudad. Por ejemplo, los 24 de marzo era obligatorio discutirlo en los colegios. Ya no es más obligatorio discutirlo en los colegios. Todo lo que tiene que ver con las políticas de género, la ciudad las había incorporado. Bueno, se me ocurre el caso de ESI, pero tantas otras, ¿no es cierto? Y después de la aparición de Milei empezaron a retroceder con eso. Claro. Entonces, esa pérdida de identidad que se construyó sobre la lógica destructiva y de confrontación, llevó a que ese electorado, que podríamos decir del progresismo cultural, que se sentía más representado por el PRO o por Juntos por el Cambio que por ninguna otra fuerza política, hoy le dijera a Jorge Macri y Horacio Rodríguez Larreta, muchacho, basta. Esto no es lo que nosotros votamos. Y se traduce esto en el descontento y se traduce en las encuestas y bueno, eso creo que da una oportunidad también para poder interpelar. ¿Cómo hago para darme cuenta cuál es tu boleta y cuál es la de Yamil Santoro? Las triquiñuelas de la política. ¿Por qué no hubo acuerdo con la gente de Levita y de Moreno? Qué pregunta. Mira, Robert, todavía se puede. Porque hasta el cierre de candidaturas se puede. Lo que nosotros vimos la semana pasada fue el cierre de alianzas. Muy importante que la gente entienda esto. De verdad creo que es muy importante la oportunidad que tenemos y la posibilidad, por primera vez en mucho tiempo, de dar un batacazo. Vos me preguntás, Leandro, ¿tenés ganada la elección? De ninguna manera. Hoy la elección está en cuartos. Hay un 25% más o menos que nos va a acompañar a nosotros, un 25% más o menos que se están disputando entre el PRO oficial y Larreta y un 25% que probablemente se estén disputando también entre Marra y La Libertad. Exactamente, y Marra. Y tenés otro 25% donde está la izquierda, donde hay otros sectores que son los que van a definir la elección. Si encima la coalición cívica, el radicalismo, Confianza Pública y otros partidos, como ya anticiparon en la presentación de listas, se fracturan, la oportunidad electoral es mucho mayor para nosotros. Entonces, yo honestamente, vos sabés que yo con Guillermo no tengo la suerte de tener buen diálogo. Tengo cruces así, pero no tengo buen diálogo. Ojalá, si hay compañeros que están dentro de la lista, que lo tienen y van a tratar de acercar posiciones. Sí tengo buen diálogo con Abel Medina. Yo se lo he dicho a él, para mí lo que nosotros tenemos que hacer ahora como campo nacional y popular es tratar de juntar fuerzas para evitar que nos pase lo mismo que está pasando hoy a la derecha, ¿no? Que en el caso nuestro además también tiene una característica diferente,
lo digo con humildad, pero ustedes lo deben saber, es muy evidente que nosotros tenemos un nivel hemos logrado construir con acuerdos y con mucho laburo, recorriendo mucho la ciudad, un grado de legitimidad muy importante. Ahora, cualquier desprendimiento del espacio puede ser potenciado por la derecha de cualquier forma para tratar de quitarnos competitividad. Entonces yo lo que apelo es a un voto táctico y estratégico de parte del electorado de nuestro espacio, que entienda que todas las disputas son legítimas. Para mí no está mal que alguien quiera tener un lugar en la lista, que alguien quiera tener visibilidad. Yo vengo de la política, sé que eso es normal. Lo que digo es, veamos el tiempo, porque este tiempo es el tiempo de la unidad, es el tiempo de una construcción mucho más amplia, porque nos permite, por primera vez en muchísimos años, soñar con la posibilidad de ganar una elección y de construir una alternativa para los porteños. Entonces, Roberto, no es joda. De verdad, por primera vez en mucho tiempo, sectores que históricamente no nos miraban como alternativa nos empiezan a ver. Yo no creo tampoco que las opciones que se puedan desprender sean muy representativas, pero te lo voy a decir bien concreto. Tal vez son esos 2 o 3 puntos que nos pueden faltar para ganar la elección. ¿Y qué hacemos? Claro. O sea, ¿qué hacen porque además estamos hablando de alternativas que muy difícilmente lleguen a calificar para meter legisladores? O sea, lo más probable es que no tengan legisladores, que no lleguen al piso necesario. ¿Ustedes le ofrecieron un lugar expectante? Sí, está todo el mundo hablando. Yo de eso no me ocupo porque hay compañeros que se ocupan de armar eso y tengo confianza en ellos. Y además es una discusión que se da en el marco fundamentalmente primero del PJ, que es el partido más importante de la coalición, pero yo no soy afiliado al PJ. Claro. Ahora, sí lo que le quiero decir a la gente es esto. Es una elección que puede ser bisagra, porque efectivamente en la ciudad de Buenos Aires el escenario electoral está distribuido en cuartos y nuestra propuesta política es una propuesta que le llega a un electorado que históricamente no se sintió representado por nuestras propuestas. Entonces, esta propuesta que incluyó el laburo de muchos meses recorriendo, escuchando, entendiendo qué es lo que había que decir, entendiendo cuáles eran los problemas reales y pensando soluciones alternativas, de verdad está cerca de por primera vez en mucho tiempo en transformarse en la más importante de la ciudad. No lo desaprovechemos porque no sé cuándo más vamos a poder tener una oportunidad. Una cosa, Leandro, recién hablábamos con Roberto, toda la mesa, sobre el clima época y la tentación de subirse al clima época en términos de narrativa de campaña, de estrategia discursiva. Vos recién cuestionabas que Jorge Macri lo hubiese hecho, ¿no? Que Jorge Macri hubiese hecho en la gestión un seguidismo de lo que se supone es el viento de época. ¿Hay un compromiso, va a haber un compromiso explícito para mantener determinadas posiciones? A ver, voy a usar una palabra muy demonizada este tiempo, progresistas, porque está demonizada incluso dentro del campo popular, sí, claro, el progresismo, pero es algo que ha distinguido al electorado de la Ciudad de Buenos Aires, hasta incluso, o durante incluso el gobierno de Macri, ¿no? Sí. La pérdida de identidad. Ajá. Sí, lo tengo perfectamente claro. Primero, nosotros hicimos una campaña en el 2023 con mucha identidad política. Yo salí a hacer campaña y decía que hay que derogar el código urbanístico, hay que terminar con los negocios, hay que ponerle guita a la salud mental, hay que ponerle guita a la educación pública, hay que repensar las prestaciones que brinda el Estado, y eso es obviamente un discurso que nosotros mantenemos. En segundo lugar, el eje para nosotros es muy claro, o se piensa en la gente o se piensa en los negocios, y eso hace esa diferencia ideológica, porque los negocios no son solamente corrupción, también son servicios públicos de mala calidad, también es presupuesto público que se transfiere hacia corporaciones económicas. Yo tengo perfectamente claro cuál es el problema central de esta ciudad, lo tengo perfectamente claro. Lo que también tengo claro es cuáles son los tiempos que tengo que utilizar para que ese mensaje llegue, porque como decía Roberto, hoy la gente está más preocupada por las jubilaciones, por el acuerdo con el fondo, por la caída del empleo, por temas que son de orden nacional. Entonces, le he dicho a muchos y espero que confíen y que me ayuden a esto. Bueno, yo a Roberto le he contado en off en varias oportunidades el trabajo de meses que vengo llevando a cabo con un conjunto de profesionales para proponerle en esta elección, después de la Semana Santa, a los porteños, un diagnóstico y una propuesta completamente diferente que va a patear el hormiguero. Yo sé lo que te estoy diciendo. Mira, hace muchos años que en el sistema político de la ciudad sobrevuelan rumores y nadie
le puso nombre y apellido a las cosas, nadie lo puso en términos concretos, nadie le propuso a la sociedad una discusión profunda sobre los temas de fondo de esta ciudad. Nosotros lo venimos haciendo, pero lo vamos a hacer muy especialmente. ¿Pero rumores sobre qué? Perdón, me quedé sobre ahí. cómo funciona el poder real en la ciudad, sobre cuáles son las disputas que Lo hay que en la ciudad. cariñosamente alguna vez hemos conversado, califico de la oposición Titanes en el ring. Sí, La no, que hace ruido, pero no te lo voy a duele. plantear así. ¿Vos viste que Patricia Bullrich salió a decir que la disputa era por el botín? Sí. ¿Qué es el botín? ¿Y qué tiene que ver el botín con la vida cotidiana de todos nosotros? ¿Por qué hay tanta gente que salta de distrito, cambia de distrito y que hace cualquier pirueta para estar en la ciudad? ¿Por qué les interesa ganar esta elección? ¿Por qué les interesan tus votos? Y segundo, eso, ¿qué tiene que ver con nuestra vida cotidiana? Mirá, la ciudad de Buenos Aires se tiene que repensar. Yo creo que hay tres cosas, como te decía recién, todo lo que tiene que ver con la planificación urbana, con los negocios inmobiliarios, lo que tiene que ver con el modelo social, que son las prestaciones sociales que brinda, y lo que tiene que ver con los servicios públicos, está atravesado por intereses económicos que tienen mucho que ver con una mirada ideológica, donde a la gente se la considera de una manera inferior y donde se privilegian algunos actores de la ciudad vinculados al poder económico. Yo tengo una propuesta para hacer sobre eso. Yo voy a trabajar, después de Semana Santa, y voy a hacer la presentación de un libro que va a explicar cuál es nuestro diagnóstico y cómo podemos hacer de esta ciudad, que es una ciudad invivible por muchas cosas, por el caos, por el desorden, pero fundamentalmente por la insensibilidad con la cual se gestionan las cosas y con la falta de apego a la ley, un programa de gobierno que, además de hacer éticamente las cosas correctas, le devuelva a la gente la sensación de que el Estado lo cuida y le resuelve el quilombo. Ahora, Leandro, Tiene que confiar en mí, bánquenme hasta Semana Santa. no, ¿Cuándo es Semana Santa? el problema es, por ejemplo, el tema de seguridad. Sí. ¿Cómo lo puedas abordar desde esa visión progresista o desde esa visión de recuperar el rol del Estado? Porque estás hablando de los negocios, estás hablando de la distribución de poder en la ciudad. No te voy a hacer cargo de los problemas de la estabilidad económica, de todos temas nacionales. Pero en el voto final, en el momento de que entras al cuarto oscuro, uno de los temas que más pesa hoy es el tema de la seguridad. Sí. Lo primero que Y no lo nombraste una sola vez en toda la charla que tuviste hasta ahora. No, porque la charla fue por un camino, pero si vos me venís siguiendo, debo ser el único dirigente de la oposición y del progresismo que se la pasa hablando de seguridad. Metete en mis redes. Se la pasa hablando. Yo vengo advirtiendo sobre el problema de la fuga de presos y de las comisarías de los barrios hace más de un año. Metete ahora en Instagram. Sí, lo sé. Bueno, Entonces, no me juzgues por un reportaje donde Pará, no. Para conmigo no, varones. Si vengo laburando en una línea es planteándole el espacio que buena parte de la pérdida de poder político y de caudal electoral que hemos sufrido fue por no atender los temas de la inseguridad. ¿Sos mano dura o no sos mano dura? No, soy un tipo que entiende que la seguridad tiene que estar adentro de nuestra agenda y vengo hablando mucho de inseguridad. Pasa que uno muchas veces cuando viene un programa de televisión acepta que el conductor es el que te va llevando por esos caminos. Si vos me preguntás, la propuesta de ustedes analiza el tema de la seguridad, por supuesto, vamos por parte. Primero, fui el primer tipo que le dijo acá en la campaña del 2023, ¿no se dan cuenta que hay zonas liberadas en la ciudad? Si yo te pregunto dónde se vende relojes y cadenas robadas, ¿qué calle se te viene a la mente? no, para nada. Libertad. Libertad. ¿Dónde se venden repuestos de autos usados? Sí, Warnes. ¿En qué avenida se venden celulares choreados? Corriente. Todo el mundo sabe dónde se vende droga. A ver, en Constitución, no sé, en Constitución, en los Rosedales, existe en la ciudad de Buenos Aires un problema grave, que es que el gobierno de la ciudad no está controlando a la policía. No la controla. Nosotros lo venimos planteando hace mucho tiempo. A la policía hay que respaldarla y hay que controlarla. Respaldarla, por ejemplo, preguntándole a las autoridades políticas qué pasó con Arshak. Arshak fue un policía de la ciudad que desapareció y con Victoria Montenegro fuimos los únicos dos que hinchamos las pelotas permanentemente para encontrar la explicación de dónde está, o primero para encontrarlo a él, lo que pasa es que ya pasaron 6 años. ¿Por qué lo hicimos? Primero por una cuestión humanitaria, la madre está buscando a Arshak, ¿no? Es lo más importante. Segundo, porque nosotros queremos cuidar a la policía, porque son servidores públicos, y eso también tiene que ver con la lucha contra la inseguridad. Si vos no tenés un líder de la oposición que entienda que a la policía la tenés que tener de tu lado, va a ser muy difícil. Segundo, controlarla a la policía.
Porque esto que te estoy contando, lo de las calles donde vos sabés que hay zonas liberadas, también nosotros lo planteamos, por ejemplo, en la actuación de las brigadas, que fueron las que se cargaron la vida de Lucas González, que fui uno de los pocos que también salió a plantear, incluso en términos judiciales, que había que hacer una investigación sobre el rol de las brigadas porque estaban laburando en realidad para hacer negocios en el territorio, no estaban haciendo investigaciones con orden judicial. Tercero, fuimos los primeros que dijimos: existen en la ciudad de Buenos Aires 12.000 manzanas y 27.000 policías. ¿Vos ves 2 policías por manzana? No, no la ves. ¿Y por qué no lo ves? Entre otras cosas porque no hay conducción política sobre la fuerza, porque la fuerza de la policía de la ciudad tuvieron en los últimos 6 años 6 ministros diferentes de seguridad. El planteo de la seguridad es un planteo que tiene que ir, obviamente, más allá que lo policial. Porque para nosotros, como decía Roberto, sí, duros contra el delito y duros contra las causas del delito, pero el delito incluido en el esquema. La lucha contra el delito incluido en el esquema. En segundo lugar, entendiendo también que a la policía la tenés que cuidar y la tenés que controlar. Y en tercer lugar, entendiendo que hoy uno de los principales problemas que nosotros tenemos en términos de inseguridad es la interna que se produjo entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que provoca 2 cosas. Primero, que haya cárceles clandestinas en todos los barrios de la ciudad, y segundo, fugas, que eso es lo que más está atemorizando hoy a los porteños. ¿Cómo cárceles clandestinas? Hay más de 100 cárceles en todo el tejido urbano de la ciudad de Buenos Aires, que funcionan en comisarías, incluso algunas funcionan en galpones o en containers. Eso es producto de que hay más de 2.500 presos, muchos de ellos con delitos graves, que están en la ciudad de Buenos Aires. Esa discusión fuimos los primeros con Claudia Neira en plantearla, antes que estalle. Entonces, a ver, entiendo que tenés que ponerte picante, pero si vos me hubiese dicho, Leandro, no hablamos de inseguridad, hablemos de seguridad. Tomaste todo el tema de la seguridad desde la posición comprensible de hay que controlar a la policía, tenemos que tener a gente en la calle, hay que controlar estas brigadas que están haciendo negocios, pero no lo pensaste o no lo planteaste, seguramente lo tenés pensado, del lado de lo que percibe el ciudadano, que es el tipo me roba, entra y sale, no tengo la certeza o no tengo un castigo para el que delinque. No, ¿cómo no? Bueno, la si percepción de la sociedad es no tenemos castigo para el que delinque, por lo tanto... No, pero hoy no estás equivocado. En la ciudad de Buenos Aires el principal problema que tenemos es que no tenemos dónde ponerlos. Bueno. A ver, hoy realmente la ciudad de Buenos Aires tiene 2.500 presos distribuidos en comisarías que deberían estar pensadas para combatir contra el delito, no para cuidar a los delincuentes. ¿No puede tener una cárcel la ciudad? Claro que puede tener, y debería tener una alcaldía también. Pero esto es algo que nosotros... Porque el principal problema no es hay que endurecer las penas, no sé por dónde querés ir, porque si vos me decís cómo se combate contra el delito, y yo te diría, che, hace 18 años que estos tipos están gobernando, deberían haber pensado que en algún momento se iba a transferir la justicia nacional, tendrían que haber armado un sistema penitenciario propio. Ahora me decís, che, ¿lo estás planteando ahora en campaña? No. Digamos, lo que pasa es que uno cuando va a los programas, hoy se fragmenta tanto el mensaje político que vos tenés que ir explicando dónde dijiste cada cosa. Porque la pelea entre radicales. Leandro, me hace el pie perfecto. Me hace el pie perfecto para la pregunta que quería hacerte. Yo nací en la Ciudad de Buenos Aires, viví casi toda mi vida en la Ciudad de Buenos Aires y desde hace mucho tiempo que veo como cada año está un poco peor que el anterior. La verdad es que hoy tenemos una ciudad más fea que hace 20 o 30 años, tenemos una ciudad más difícil de recorrer que hace 20 o 30 años, el transporte público funciona peor que hace 20 o 30 años. Creo que los 20 años del PRO, 18 van a ser 20 pronto, son obviamente una de las causas. También creo que a 30 años de que se diera por primera vez una constitución en esta ciudad, hay muchas cosas de esa constitución que evidentemente no estuvieron a la altura. Desde el funcionamiento de las comunas, que hoy en día creo que ningún vecino de la Ciudad de Buenos Aires conoce la cara de sus comuneros, para qué sirven, por qué están ahí, hasta el funcionamiento de la legislatura, que también funciona muy de espalda a la ciudadanía, hasta otras cuestiones, como vos decías, que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con la seguridad y demás. Entiendo que es algo muy prematuro, pero ¿crees que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es uno de esos temas de fondo que hay que volver a discutir para que Buenos Aires pueda volver a ser la ciudad que todos queremos que sea? Para algunas cosas sí, para otras no. Volvamos al tema de la inseguridad de las comunas. Te juro que si hay algo que me enoja, porque ustedes piensan en mi situación. Yo vengo acá y tengo que hablar con 5 periodistas.
¿no? Entonces, si me preguntan sobre un tema, yo tengo respuesta para ese tema. Yo intuyo, porque además hizo Roberto recién la introducción diciendo que los temas nacionales, que el tema del empleo, la producción, que también son temas que afectan a la ciudad, eran temas de la agenda de este programa, por eso arranqué por ahí. Pero si vos me hubiese preguntado por la inseguridad, che, Leandro, ¿y vos qué propuesta tenés para la inseguridad? Yo te hubiese dicho, mirá, nosotros en la campaña electoral, una de las cosas que dijimos fue, existen 7 comuneros en cada junta comunal, que tendrían que tener la posibilidad de participar en la lucha, en la prevención contra el delito, porque son los que conocen la realidad del territorio. Preguntale a cualquiera de los comuneros, que son excelentes porque son de todos los partidos políticos, son todos militantes. Sí, yo no cuestiono la calidad de ellos individual, sino la institución y cómo funciona. No es que la Constitución les prohíbe a ellos cumplir algunas funciones, es que el proyecto político del PRO les quitó poder. Primero les quitó poder a las comunas, que eran instancias de participación donde supuestamente los vecinos iban a tener más injerencia sobre las decisiones, y eso estaba bien, para poder mejorar la eficacia de la ejecución del presupuesto o para poder, entre otras cosas, resolver problemas que muchas veces desde Upayata, que es donde está la sede del gobierno, no se ven. Y en segundo lugar, podrían haber avanzado también en cosas como la que nosotros propusimos para resolver problemas de la realidad barrial. A ver, la Ciudad de Buenos Aires le paga el sueldo a 7 comuneros por junta comunal, hay un presidente comuna y después tenés a los comuneros que lo acompañan, que están deseosos de trabajar, pero el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cada vez le recorta más funciones. Una de las cosas que nosotros dijimos en la campaña electoral del 2023 es que podrían participar incluso en la prevención del delito. ¿Cómo? Esto que yo les estoy contando a ustedes, esto de por qué todos sabemos dónde se vende droga, dónde se venden repuestos de autos usados, robados, dónde se venden cosas robadas, dónde están los principales conflictos. Los que trabajan y viven en el territorio lo conocen mucho más y no tienen posibilidad de participar. De hecho, una de las propuestas nuestras también fue construir, que se supone que lo iban a hacer, pero justo renunció Waldo Wolf, el Consejo de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que el Consejo de Seguridad hubiese permitido, entre otras cosas, incorporar también la información que tienen las personas de los distintos espacios que tienen rango constitucional, como decís vos, de la Ciudad de Buenos Aires, para la lucha contra el delito. Entonces, lo que uno tiene que buscar acá, más que... Porque el jefe de gobierno había planteado en algún momento también acá hay que reformar la Constitución, pero a mí eso muchas veces me suena a una excusa, porque con la actual Constitución, los comuneros y las juntas comunales podrían generar muchísimas más instancias de diálogo y de participación y de resolución de conflictos de las que generan ahora. Pero no les interesa, porque es una visión de la democracia centralizada que no cree en la idea de la participación. Si nosotros gobernáramos esta ciudad, con esta misma Constitución, que es una Constitución mucho más progresista de lo que nos imaginamos, porque es una Constitución que obliga a garantizar educación inicial desde que sos muy pequeño, que es una Constitución que te obliga a que el Estado tenga que cumplir un rol activo en la promoción social, en el desarrollo económico. Es una Constitución que tiene una mirada verdaderamente muy progresista, que seguro se podría mejorar, pero con esta Constitución se podrían hacer un montón de cosas que este gobierno no hace, no porque la Constitución se lo impida, porque no quiere. Che, contame un poco cómo estás viendo ahora el gobierno nacional. Estas últimas semanas, este último mes. Bueno, está el tema de la restricción externa, ¿no? No lo leyeron a Diaman, a Marcelo Diaman, este es el punto. Iba a pasar. Sí, claro, porque es cíclico. ¿Viste? Dólar planchado, tasa de interés alta. Los amigos de Toto Caputo, que ya sabemos a qué se dedican, carry trade, ¿viste? Especulación financiera. Es obvio, los tipos hablando de apertura de importaciones, no creen en el modelo industrial. ¿Viste? Van a resolver el quilombo, supongo yo, del dólar blend con este crédito, pues están pensando solamente en cómo el campo no se les va, pero tampoco tengo del todo claro si eso es sostenible en el tiempo o no es sostenible. Pero ellos se están puteando todo. Lo putean los industriales, lo putea la construcción, lo putea el comercio, lo putea el campo. Lo único que no lo putean son los importadores y el sector financiero. Claro. Entonces, pero esto tiene que ver con una visión también de época, donde la idea de que es el sálvese quien pueda, ¿viste? Y una mirada muy cruel. Lo veo en ese sentido perdiendo esperanza, como decías vos recién. Por supuesto que uno de los problemas que tenemos es que enfrente la sociedad no identifica una alternativa. Y eso refuerza la idea de démosle más tiempo a Milei porque todavía no veo quién lo pueda reemplazar. Así es, ese es el juego. Yo creo que, a ver, el clima está tan enrarecido por tantos factores que si ellos no son inteligentes y no corrigen rápidamente algunas cosas,
se va a poner cada vez más feo esto. Pero yo lo veo en el Parlamento, por ejemplo. O sea, lo institucional tiene mucho que ver con lo económico, con lo social, no es solamente algo que está aislado de los problemas de la gente. Si ellos no logran, por ejemplo, ordenar su propio bloque y no logran tener una convivencia razonable con los sectores que lo acompañan, imagínate vos lo que sería, por ejemplo, una fractura de la derecha como se da en la ciudad a nivel nacional. Claro. Porque eso te impide después tener la espalda necesaria para intervenir en el mercado de cambio o para generar expectativa. O sea, cuando se te licúa el poder político, se te licúa todo. Entonces, yo creo que Milei aprovechó con inteligencia esa primavera, esa luna de miel que le dio la sociedad argentina y fue con mucho empuje imponiendo los temas. La forma de operar esa agenda es tan primaria, tan elemental, que le está generando problemas con tipos que quieren que le vaya bien. O sea, yo veo, por ejemplo, un montón de periodistas que quieren que le vaya bien porque coinciden, que, viste, dicen, che, para acá pasa algo. Veo actores de la sociedad civil que lo mismo, empresarios lo mismo. Entonces, si llegás a tener, por ejemplo, un shock externo, que nadie lo está pensando, ¿te acordás cuando arrancó el quilombo con la lira turca? Claro. Bueno, viste, está todo bien. Además, digo, dada la política de Trump, es algo que es más fácil que suceda que no suceda hoy, no es un cisne negro. Claro, pero por eso me parece que la subestimación de Milei y de todo el gobierno a la política, a las buenas formas, al diálogo, al consenso, a la lógica más racional, lo puede llevar frente a una situación inesperada a tener un problema verdaderamente fuera de escala. Ahora, Milei no es anti-kirchnerismo, por lo menos hasta ahora no era eso, sino que él trajo una idea, puede ser rústica, él trajo algo nuevo a la Argentina. Y yo pienso, si la oposición o quien se proponga como alternativa va a seguir siendo lo que fue, no estoy haciendo un juicio de valor sobre si fue bueno o malo, o la tecnología ha cambiado tanto al ser humano que si no venís con una propuesta nueva, no se te va a ver como una alternativa. No sé si se entiende. A ver, no te entendí. ¿Viste Adolescencia la serie? La estoy viendo. Bueno. No me la spoilees. Digo, hay un cambio antropológico, lo Sin dice duda. Jorge Alemán, lo dice mucha gente, Jorge, amigo tuyo también. Ayer comí con él. Entonces, ¿se le puede hablar a la sociedad de la misma manera que la hablamos hace una década? ¿O tiene que venir algo nuevo? ¿Eso nuevo existe? ¿Vos estás viendo algo que digas, sí, apareció un dirigente, no sé, un Chacho Álvarez de esta época, que tiene algo distinto y que entonces esa gente que se está desesperanzando, desilusionando, ya tiene donde asirse? ¿Lo ves eso? ¿Está pasando? ¿O ves que las cosas siguen más o menos igual que cuando Milei ganó? A ver, evidentemente la revolución tecnológica cambió la subjetividad. Los celulares, la forma de vincularnos, la forma de trabajar, está generando cambios acelerados en la manera en la cual pensamos y cómo nos vinculamos entre nosotros. Milei y la ultraderecha en el mundo interpreta bien esos cambios, pero me parece que lo conduce por un lugar muy peligroso, que es con una fuerte carga de negatividad. Su agenda es básicamente destructiva, no es propositiva. Nosotros estamos acá para desarmar la cultura woke, para desarmar el estado de bienestar, para liquidar el estado interventor. Estamos para destruir, para romper, para echar gente, para achicar estructuras, etcétera, etcétera. Yo no veo que eso pueda construir una esperanza. Una cosa es construir con el resentimiento, con el rencor, con la bronca legítima de la gente, y otra cosa es traducir eso en una esperanza en el tiempo. Como en el caso argentino también se da, viste, que todo es exagerado, entonces, viste, vamos a hacer una potencia y bajé el hiperinflación, entonces eso infló mucho las emociones. Yo no sé qué va a pasar cuando esas emociones se vuelvan a calmar y cuando la gente que confió en esa hipérbole del tipo donde todo ¿viste? Que pasó un poco con Libra. ¿Viste? Porque lo de Libra afectó a ese segmento, ¿me entendés? El que decía, che, está para el Nobel de Economía. Y de repente decís, no está. No sé qué va a pasar con eso. No creo que, porque tu pregunta es, en este contexto, ¿cómo aparece algo de izquierda o algo contrario que sea parecido? Es que yo creo que esto no va a funcionar, ¿entendés? No se trata tanto de encontrar una solución tecnológica para la gestión de la economía, que sí hay que tenerla. De hecho, yo en la propuesta que hago,
que vamos a hacer después de Semana Santa incluyo, por ejemplo, el tema de la tecnología blockchain para hacer compras, contrataciones, licitaciones, para transparentar, digamos que es parte de la clave de todo esto, o la forma de participar de la gente. La tecnología también te permite poder participar, pero no es tanto Perdón, eso. para llevarte más a lo que quiero decir, Argentina, dado todos los cambios que ha tenido, además de vaca muerta, minería, tiene que tener un plan productivo que aproveche todos estos recursos, pero que busque la forma de que eso genere distribución. No es fácil. No. No es fácil, la verdad. No, Y, bueno, y pero- no veo que se le encuentre. Mira, hoy la en el vuelta mundo a hay dos eso. discusiones. O sea, a mí me gustaría saber que alguien me diga, bueno, vamos a tener 30 años de enormes recursos de petróleo, gas y minería. ¿Cómo vamos a usar eso para desarrollar el país? Bueno, pero pará, son dos cosas, hay dos cosas antes primero. Hay como dos líneas distintas. La primera es la distribución del excedente económico a través de las políticas públicas, ¿no? Redistribuir la riqueza con la UH. Sí. Bueno, muy bien, esa es como un poco... Era Es lo que había hasta lo ahora, que hizo sí, Cristina, digamos, claro. ¿no es cierto? O sea, Cristina lo que decía es acá hay una política que incentiva la demanda, que genera más consumo, más producción, parte de ese excedente lo redireccionamos. Sí. Y después hay otra, que es lo que tiene que ver con la creación de oportunidades. Y ahí es donde está el verdadero cambio de subjetividad. Claro. ¿Entendés? El sujeto social que antes reclamaba que el Estado intervenga para transferir el excedente económico, hoy está diciendo yo no quiero que me des a mí la plata, yo quiero que me generes condiciones para que con mis propias capacidades yo pueda generar mis propios ingresos y los que son más solidarios a mí y al resto, porque no me sirve estar a mí solo. Es lo que tiene que ver con la creación de oportunidades. Esa creación de oportunidades, sin lugar a duda, que tiene que recuperar una palabra que es la planificación. O sea, no funciona en el liberalismo extremo la creación de oportunidades, ¿me entendés? Porque entonces el costo social de lo que queda fuera es letal. Yo creo que ese es un debate que tiene más que ver con los gobiernos locales. De hecho, la vez pasada me preguntaban, che, ¿por qué te interesaría más la ciudad? Porque yo, la verdad, todo el mundo lo sabe, podría ser también Medís bien a nivel a nacional. nivel sí. candidato a diputado, a senador. Bueno, pero es que las oportunidades de esta naturaleza en el mundo se empiezan a dar más en los estados locales que en los estados nacionales. Son los estados nacionales los que crean talento, los que ayudan a agregar valor, los que buscan Los cooperación. estados locales. Los Sí, estados locales, claro. cooperación entre el sector público y el sector privado. Acá lo que hay que recuperar, me parece a mí, es la normalidad en términos de abandonar el péndulo extremo, donde ¿viste? O el Estado hace todo o el mercado hace todo. No, acá tiene que haber una lógica de cooperación en función de objetivos sociales, beneficios sociales, no beneficio empresario solamente, tampoco anti-beneficio empresario, porque entonces ahí lo que dice el alguno tiene razón, o sea, si la gente supone que acá no puede ganar guita, entonces olvídense de las No, inversiones. además y no hay sin inversiones. acumulación no va a haber Por inversión. eso. Pero para mí es, Roberto, la articulación entre estas dos dimensiones. El Estado tiene que seguir, porque la estructura social de la Argentina está muy pauperizada, bancando políticas de transferencia monetaria para ayudar a los sectores que están afuera hace muchos años y que son muchos inempleables. Que esto la derecha no lo ve. Inempleables, claro. Hay mucha gente que por más que tenga ganas de laburar, vos acá no la podrías contratar. Claro. Y el segundo lugar, el tema de la creación de oportunidades, que es laburar también sobre la posibilidad para que esas personas y los hijos de esas personas vuelvan a soñar con que es posible llevar adelante un proyecto de vida. Pero eso es el Estado laburando, digamos, con inteligencia en función de la creación de oportunidades y en función fundamentalmente de la posibilidad de que la libertad sea algo posible, accesible para todos y no para unos pocos. Leandro, Caputo definió el modelo económico como el peruano. Dijo que Argentina va a un modelo peruano. Sabemos lo que es el modelo peruano: inestabilidad política Claro, eso te iba a con decir. estabilidad económica. Y la estabilidad económica basado en... El presidente del Banco Central es el que define la política económica, garantiza la renta de del sector concentrado de la sociedad peruana y el resto afuera. ¿Está consolidado eso? ¿Ves que se está consolidando? ¿Crees que se puede frenar? ¿Crees que hay fuerza suficiente como para evitar con el respeto que le tengo a los hermanos peruanos, la peruanización de la sociedad argentina? Es un delirio eso. No lo que decís vos, sino lo que plantea Caputo en ese término. Argentina no es Perú. A ver, no solamente Argentina... Tampoco éramos Chile, tampoco éramos Paraguay, tampoco éramos muchos. En algún momento de la historia pensamos que no éramos Latinoamérica y de repente nos descubrimos siendo un país más, teniendo la misma problemática y siendo la misma concentración de la sociedad que existe en el resto de los países. Yo creo que ellos a lo que deben aspirar es a una sociedad parecida a la peruana.
que a una sociedad muy desigual, muy elitista, muy jerárquica, donde a quien le toca nacer en una familia pobre se resigna a eso. Pero la estructura económica y además en términos de recursos humanos y recursos naturales de la Argentina es incomparable. O sea, la Argentina verdadera, yo digo, no es porque, viste, me quiera, como argentino me siento orgulloso de mi país, pero de verdad, viste, vos cuando recorres el mundo, cuando hablas con gente de afuera, es incomparable la Argentina con Perú, incomparable. Digo, porque sería una locura con las oportunidades que tenés acá. Bueno, Roberto hablaba de todo lo que tiene que ver con minería, bueno, viste, energías alternativas, pero a ver... Pero todo eso se logra con si sostenés el proceso de educación del país, pero si renunciás al financiamiento de las universidades, claro. Pero también es cierto que en la Argentina lo que funciona... A ver, la marcha de ayer demuestra que no es tampoco tan sencillo avanzar 2 minutos sobre el desmantelamiento del Estado. Mira, no, yo creo que la Argentina de ninguna manera va en esa dirección. En todo caso, si alguno lo quiere llevar en esa dirección, lo que vamos a ver es más conflictividad social. Porque eso verdaderamente... viste, eso sí avanza, a ver, eso es no es de financiar la universidad, cerrar la universidad. Entonces, yo creo que la sociedad hoy se tolera el debate de si hay que auditar fondos públicos, no hay que auditar la universidad, tiene que dar... Eso es un debate que la sociedad lo banca, y lo puede bancar, pero no se bancaría la sociedad que un día salga Caputo y diga, señores, a partir de ahora la universidad se arancela, ¿entendés? Lo mismo con el CONICET, lo mismo me parece con otros sectores que ellos están midiendo a ver hasta dónde les da para tensionar, pero que de ninguna manera podrían disciplinar como ellos imaginan disciplinándolos para llegar a ese modelo. ¿Qué días son las elecciones? 18 de mayo, Robert. Está bien, tranquilo. Tranquilo. La gente, yo le voy a pedir un minuto, ¿me dejas? Dale. La semana que viene o la otra voy probablemente a hacer una convocatoria para que todo el mundo pueda participar. Porque esta va a ser una campaña difícil, es una campaña cortita, donde los medios de comunicación en general siempre toman la agenda nacional y salvo los que están pautados por el gobierno de la ciudad o por el gobierno nacional a través de YPF y esas cosas que ya sabemos, no creo que le den bola a estos temas. A mí se me va a complicar más ir a hablar de temas locales y además con las cosas que nosotros vamos a proponer después de Semana Santa. Yo voy a presentar un libro que va a tener una propuesta muy concreta. Ese libro además va a tener 1000 formatos distintos, digitales, con una mirada sobre cuáles son los problemas de la ciudad y una propuesta concreta para hacer, que va a ser muy disruptiva, que le va a dar mucho orgullo a la gente participar, que estoy seguro que va a conectar con la demanda de ustedes de lo que están planteando acá, la necesidad de tener una propuesta que sea desafiante, ambiciosa, pero fundamentalmente, viste, rebelde en términos de plantear en serio cambios de fondo. Yo no creo que el problema de la ciudad sea solamente que le dejaron a algunos amigos construir algunos metros de más o que desfinanciaron las escuelas. Creo que acá hay un problema de la matriz. El sistema de la ciudad de Buenos Aires, el sistema que es el que gobierna esto hace 18 años, está podrido. Y este sistema lo que necesita es que la gente primero lo conozca. Para poder desarmar este sistema yo necesito que la gente conozca de qué se trata esto. Y voy a necesitar de todos. Así que de verdad le pido, o sea, a los que les caigo simpático y a los que no les caigo simpático, nosotros tenemos una oportunidad de llegar a la gente que no nos vota. Esta es la clave. Yo necesito que me ayuden en las próximas semanas, cuando tengamos todo esto desplegado, porque téngase presente que yo todavía no sé quién es el candidato del gobierno, no sé quién es el... O sea, hay un montón de cosas que nosotros todavía estratégicamente cartas que no podemos mostrar porque no las están mostrando los demás. Sí. Bueno, pero cuando esté todo el juego abierto y la gente vea quiénes son los candidatos, etcétera, etcétera, necesito que me den todos una mano. Y créanme lo que les digo, yo estoy seguro que todos se van a sentir orgullosos de hacer campaña, no solamente porque nuestros objetivos son éticamente superiores, sino fundamentalmente porque vamos a tener una propuesta que va a poner en crisis el sistema que llevó a que la ciudad de Buenos Aires esté como esté hace 18 años. Esto es lo que hay que discutir. El sistema, no si Juan gestiona mejor o peor que Pedro, sino por qué carajo se matan todos para venir acá y qué es lo que hicieron con el botín estos últimos 18 años. Gracias, Leandro. Muchas gracias.